realmente no hubo un acuerdo, es decir, esto no nace de un pacto de una serie de señores que deciden hacer las cosas, sino de una manera mucho más natural. Toledo, el año 1085, es conquistada por un ejército castellano al mando de Alfonso VI, y de pronto, en esa época tan antigua, en el año 1085, un reino cristiano, por primera vez, tiene una auténtica ciudad árabe que había sido la corte de un reino oriental. Hay que tener en cuenta que en el año 1085 Huesca, por ejemplo, o Zaragoza siguen siendo islámicas, es decir, es una penetración del mundo cristiano hacia el centro de la península, y por primera vez un rey leonés, en este caso, se enfrenta a auténticas bibliotecas, se enfrenta a escuelas, se enfrenta a, bueno, pues toda una serie de servicios que deslumbran, por decirlo de una manera, a todo el mundo cristiano, y empiezan a dar a conocer la importancia de todo lo que había ido acumulando el mundo islámico. El mundo islámico, a su vez, tuvo su momento, tuvo ese mismo momento de esplendor cuando llega desde Arabia y empieza a conquistar antiguos imperios, llega a contactar con Bizancio. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo mismo que van a hacer luego Alfonso VI y todos los señores cristianos que vienen con posterioridad: asumir, coger todo ese conocimiento, todo eso que encuentran, que les sorprende, y es lo que fundamentalmente va a consistir este fenómeno de la Escuela de Traductores de Toledo. Entonces, no hay un pacto entre señores de uno y otro lugar, sino que simplemente es bueno, pues la sorpresa al encontrarse con obras, encontrarse con escritos, con referencias a temas de conocimiento insospechados en lo que es el mundo cristiano. Todavía, es decir, aquí en lo que eran las universidades más conocidas entonces, en París o otras en el centro de Europa, la medicina seguía siendo una ciencia casi religiosa. Cuando de pronto te encuentras los primeros bueno, estudios científicos como tal, como son los de Avicena y todo eso, cuando te diagnostican enfermedades y te dan soluciones, cosas de ese tipo, pues evidentemente sorprende, y todo eso es lo que hace pues que poco a poco exista ese canal de comunicación entre estos dos mundos, en principio tan opuestos y durante años tan opuestos, y que confluyen en Toledo, y que no solamente es un fenómeno que se dio en Toledo, también se dio en Tarazona, también se dio en Monte Cassino, también se dio en Sicilia, pero que tuvo su lugar central, por decirlo de alguna manera, o el lugar donde más importancia tuvo este fenómeno fue en la ciudad de Toledo. ¿Por qué? Porque había más bibliotecas, porque cohabitan más los cristianos musulmanes árabes, por la importancia de que fue corte visigoda. El motivo fue por una cuestión diferente, y es porque fue corte, pero no del reino visigodo, sino del reino taifa toledano. Es decir, hay un personaje como es Yahía al-Mamun de Toledo, que fue rey taifa de esta zona, y él, cuando toma el nombre de al-Mamun, toma el nombre del rey culto por excelencia del mundo islámico, que es al-Mamun de Bagdad. Y él lo que intenta es hacer un programa cultural propio para, bueno, demostrar el prestigio y el papel de su reino, que era un poco el hegemónico en todo lo que era el Al-Ándalus hispano, ¿no? Todo lo que quedaba del Al-Ándalus en España. Él se rodea de científicos, se rodea de sabios, se rodea de poetas, se rodea de juristas, y hace un programa cultural propio impresionante. Se ocupa de traer lo que puede de la biblioteca de Córdoba, de los califas cordobeses. Entonces, hace que gente como Azarquiel trabaje en Toledo, haga mediciones, haga cosas, y eso es lo que se van a encontrar los cristianos cuando llegan. Es decir, se van a encontrar no un lugar más con bibliotecas al uso, sino se van a encontrar la biblioteca especializada más avanzada de su tiempo. Esa es la diferencia entre Toledo y otros sitios. Es decir, en otros sitios no había habido un al-Mamun encargado o preocupado por recoger todo ese legado. Y los judíos estaban también, aunque eran una minoría, ¿no? Pero también había una minoría importante, habían vivido dos más eruditos conculcados por la invasión de los almohades, y llegan aquí y son una parte importante en toda esta labor de traducción. ¿Cómo ves todo el tema judío? ¿Cómo influye? Sí, son otro de los elementos importantes a la hora de que son gente, en líneas generales,
gente bastante culta, es decir, los representantes de la comunidad judía toledana suelen ser gente relativamente culta, porque esta es una comunidad que formada a partir de la llegada de determinados individuos de toda Andalucía, del norte de África, que justo los que pueden emigrar huyendo del rigor de los nuevos, bueno, pues de los nuevos poderes almorávides y almohades, que son mucho más rigoristas, son lo que hoy consideraríamos el integrismo islámico, son esos primeros integristas islámicos, pues puede huir una gente con una determinada formación y caudal y posibilidades, que son las que conforman la comunidad toledana. Eso implica pues un nivel cultural relativamente más elevado que el resto de la sociedad local, y eso implica además que ellos, dedicados muy frecuentemente a temas administrativos, a temas de escribanías, a un dominio de lenguas propio de su, bueno, pues de su condición de emigrantes de una zona islámica, pero que a la vez hablan la lengua vernácula local, pero que a la vez tienen una formación hebrea y demás, pues hace que sean colaboradores bastante apreciables en toda esta labor. ¿Y alguna de las religiones que había en Toledo en aquella época, alguna de las tres religiones, tuvo un papel destacado en el impulso de las traducciones, o fueron mecenazos de alguien en particular? Fundamentalmente la labor principal fue del mundo cristiano, es decir, normalmente todos los traductores son cristianos, aunque utilizaran algún mozárabe, algún árabe o algún judío para que le ayudara a hacer sus traducciones, pero la Escuela de Traductores de Toledo como tal es un fenómeno cristiano, es decir, ocurre tras la conquista de la ciudad y son gente de formación cristiana, de cultura cristiana, que viene desde Inglaterra, desde Alemania, desde Yugoslavia, desde Italia, desde Francia, desde muchos otros sitios, a Toledo en busca de ese conocimiento. Es el primer viaje científico que conocemos, a las fuentes del saber. Entonces, en ese momento esas fuentes estaban aquí y es un fenómeno puramente cristiano. Es decir, el mundo islámico era algo consustancial a sus bibliotecas, estaba por todos los sitios, y en el mundo cristiano no. Entonces, la escuela de traductores que conocemos y de la que estamos comentando es un fenómeno, por decirlo de alguna manera, estrictamente cristiano, con unas bases y unas raíces islámicas y con un aprovechamiento y unos contactos con el mundo hebreo, pero como tal fenómeno es un fenómeno estrictamente cristiano. ¿Y por qué se interesa el cristianismo en esa época? Pues por muchos motivos. Coincide la toma de Toledo, finales del siglo XI, viene a coincidir un poco con un primer renacimiento en Europa. Es decir, tras el imperio carolingio y la caída de ese imperio, pues la noche oscura de Europa empieza a pasar, y en torno al siglo XI empezamos a conocer un primer renacimiento europeo con el románico. Es el momento en el que se plantean todas las rutas de Santiago, se plantean muchas cosas y se conforman muchos de los reinos que hoy conocemos en Europa y que son los grandes estados nacionales que hoy conocemos. Es decir, hay un auge cristiano que no solamente tiene sus manifestaciones políticas, también tiene sus manifestaciones culturales, con la fundación de universidades, con una nueva serie de preocupaciones. Si a esa fundación de universidades, como París, Bolonia y demás, le sumamos el hecho de que por primera vez hay libros y gente que no habla solamente de matemáticas o de medicina, que habla también de viejos filósofos griegos como Aristóteles, que eran prácticamente desconocidos, porque no había llegado su obra a través del mundo romano, sino que solamente nos ha llegado luego a través del mundo griego y posteriormente del mundo islámico, pues todo eso provocó ese fenómeno, esa ansia de conocimiento, que es el que ocurrió aquí en Toledo, en los siglos XI, XII y XIII. ¿Cuántos ritos, no religiosos, sino ritos diferentes, Pues tenía que haber cosas muy complejas y diferentes, porque por una parte estaba la comunidad islámica, que tendría sus ritos, y una comunidad suní con sus alfaquíes y bueno, pues completamente lo que era el mundo andalusí, lo que era el Islam occidental. Por otra parte estaría la comunidad cristiana, dividida entre un grupo muy importante de mozárabes y un grupo muy importante de francos o de gente venida de Europa, que traía ya todo el tema del rito latino, que bueno, pues eran cristianos, pero eran dos grupos completamente diferentes, incluso con intereses a veces también muy diferentes, y judíos que posiblemente como minoría
se agruparían, pero que también tendrían sus diferencias, en tanto en cuanto habría que ver qué diferencias, que hoy no lo conocemos, pero esa gente que viene del norte de África, esa gente que viene desde determinadas ciudades de Al-Ándalus, qué diferencias encontrarían con esos judíos que ya habitaban aquí, pues tradicionalmente desde época visigoda. Al final ahí es un problema de investigación difícil de solucionar. ¿Y cómo crees que se...? Y ahí, con un proceso luego enormemente glorioso, vuelve a bajar hacia abajo. Y mientras tanto, lo otro ha sido como una cuña de gente extraña a nosotros, que no tenía nada que ver con lo nuestro y que por lo tanto no forman parte de nuestra propia historia. Eso ha propiciado que hoy todo el mundo hable o entendamos como propios a determinados personajes de Castilla, el Cid, el Albarfáñez y demás, y no entendamos como propio a Abderramán III o a sabios o a gente como Al-Zarcali o gente, Ibn Wafiz o gente que, por ejemplo, o Ibn Said de Toledo, un personaje muy curioso que fue cadí aquí en Toledo en torno a los años 1060, 1070, que todavía su libro de la categoría de las naciones se ha seguido utilizando como libro de texto en universidades hasta los años 60-70 de este siglo, en Beirut o en otros sitios.
habría que preguntar qué gente ha tenido tanto éxito en determinadas universidades, tanta gente de Toledo, y preguntar en la calle si alguien conoce a Saiz el Toledano. Me parece que evidentemente ese salto que dio Alfonso X llega hasta nuestros días y está en el origen de muchas de nuestras carencias históricas. Desde luego que en ese momento tuvo que haber un montón de obras que influyeran decisivamente en Europa y en España, y posteriormente también. ¿Cuáles serían las mayores influencias? Bueno, aquí hubo influencias, vamos, hubo hay anécdotas que se cuentan de que cuando, por ejemplo, el averroísmo llega a la Universidad de París, hubo tumultos, incluso hubo muertos. Es decir, de pronto, el que alguien llegara y dijera en una universidad del siglo XII que había una doble verdad, la religiosa y la científica, por decirlo de alguna manera, y que la una se podía contrariar con la otra y no pasaba nada, evidentemente eso en un mundo tan cerrado todavía mentalmente como era el de la Europa del siglo XII, pues debió chocar. Entonces, todo el fenómeno del humanismo que se va a desarrollar en el Renacimiento tiene sus orígenes en todas estas traducciones y en todo este bagaje cultural que se lleva a Europa. Entonces, este es, por decirlo de alguna manera, la idea del humanismo. Yo creo que es al final la parte fundamental de la escuela, sin desdeñar conocimientos científicos como los números arábigos, que los números arábigos de origen indio que entran por Toledo, conceptos como el cero, que no existían en la numeración romana y que es curioso, pero que hay muchas ideas que numéricamente son difíciles de plasmar con una numeración romana, pues cosas de ese tipo que son muy interesantes, pero fundamentalmente la idea del humanismo, la idea aristotélica que va a desarrollar luego, pues lo que va a ser el fin del predominio de San Agustín en la civilización católica y el origen, por ejemplo, de toda la escolástica de Santo Tomás de Aquino. Todo ese mundo tan complejo y que tanta importancia ha tenido en la conformación de lo que es hoy Europa, pues tiene una parte, no digamos que todo su origen, pero una parte de su origen en este mundo de la escuela. ¿Y a qué se debe que al principio del surgimiento de estas traducciones se tradujeran un tipo de obras y más adelante fueran otras? Pues fundamentalmente obedece a que primero hay unos intereses y luego esos intereses van cambiando. Es decir, el primero es el de, como decía antes, el de la sorpresa. Entonces la sorpresa inicial es fundamentalmente filosófica. Es decir, es por un conocimiento muy amplio. Entonces suelen ser traductores pues como pues eso, Adelardo de Bath, gente de Escocia, gente de sitios muy lejanos que llegan a Toledo a conocer esas obras filosóficas. Y luego, una vez que toda esa filosofía ya va calando la figura de Aristóteles, van calando determinadas cosas, se va produciendo un lógico cambio de intereses, que además ahí sí ya hay un cierto propiciamiento por parte de los poderes públicos, fundamentalmente de la monarquía de Alfonso X, que quiere establecer pues, una cultura nacional, un nuevo país con una cultura amplia, con una base ideológica, con una historia común, de ahí la propia historia que realiza, y en función de todo ello, pues hay ahí sí algunos encargos reales, o por decirlo de alguna manera, una potenciación de determinados trabajos por parte de la monarquía que hacen que, bueno, pues que frente a la filosofía, temas ya de carácter más científico, de carácter más bueno, pues con otro tipo de intereses, ya más de astronomía, más matemáticos y demás, que son los que van a tener más auge en el siglo XIII frente a la filosofía tradicional del XII, lo cual no quiere decir ni que en el XII no se tradujera obra matemática o obra astronómica, ni que en el XIII dejara de traducirse a Aristóteles o a comentaristas aristotélicos. O sea, no están marcadas las dos etapas. No existe una diferenciación tan marcada, ni mucho menos. Es decir, son más cajones estancos que nos hacemos hoy para intentar explicarnos cosas que lo que realmente ocurrió. Muy difícilmente alguien se acostaba siendo de la primera época y se levantaba siendo de la segunda. Y como eso se comprendió, se intentó hacer una época de transición, pero entonces el problema era que alguno había tenido a lo largo de su vida tantas transiciones que hubiera sido difícil mantener tantos intereses tan dispersos. Pero en la época de Raimundo de Sauvetat, sí él fue, bueno, algunos autores hablan de mecenas, ¿no? Pero él sí impulsó de alguna manera. Realmente todo viene porque hay una pequeña nota en un libro diciendo que el traductor se lo dedica a Raimundo.
posiblemente sea el arzobispo Raimundo. De ahí se ha dado pie a decir que ha sido Raimundo el que planteó la escuela. Y como todo el mundo creía que además era un edificio con 40 pupitres donde todo el mundo trabajaba, pues hacía falta una cabeza pensante y sobre todo que fuera corriendo con todos los gastos de ese centro, y que mejor que ese Raimundo el que posiblemente fuera el arzobispo. Realmente de todo eso es muy difícil o nada podemos saber, y lo que sí parece es que no existe ese mecenazgo arzobispal ni raimundiano, y que lo que sí ocurre es que toda la gente que venía, como toda la cultura de la época, es una cultura fundamentalmente eclesiástica. Entonces los traductores normalmente son clérigos, son gente de cultura eclesiástica que al llegar a Toledo buscan el patrocinio de la Iglesia toledana para poder sobrevivir mientras que están haciendo su obra. Entonces todos al final se hacen o canónigos de la catedral o buscan algún tipo de pequeña prebenda que les permita sobrevivir en Toledo haciendo la otra función. Es decir, ellos no cobrarían por traducir, sino por decir sus misas o estar al cargo del culto de determinadas capillas, y en eso sí posiblemente Raimundo, que era un francés, un cluniacense, pues posiblemente a lo mejor apoyara con más entusiasmo esa labor que a lo mejor otros. Entonces no es tanto una labor de mecenazgo directa como de dotar de los medios necesarios para que la gente que venía a Toledo a conocer ese saber pues pudiera estar aquí, desarrollar su labor. ¿Se puede atribuir a alguien? Un segundo. Sí, unos 5 minutitos, sí, me voy, sí. Si no, continuamos. ¿Se puede atribuir a alguien específicamente una importancia más relevante en el desarrollo del fenómeno de las traducciones? Quizás hay un personaje que está a caballo entre estas distintas épocas de escuela, que ya digo que no son muy fiables, pero bueno, y que es al final el que consiguió más fama y reconocimiento por sus traducciones. Había traductores buenos y malos también, había como en todo en la vida, y entonces posiblemente fue Gerardo de Cremona, el que más obras tradujo y el que más ayudó a difundir también el nombre de Toledo. Fue posiblemente uno de los grandes traductores, hay 3 o 4, pero posiblemente el que más reconocimiento alcanzó, el que tradujo obras más importantes, y el que posiblemente, ya digo, no tengo aquí ahora mismo el estadillo con el número de obras que se atribuyen a cada uno, pero posiblemente el que más ayudó a difundir todo el saber toledano. ¿Existe una relación o alguna influencia entonces entre otras escuelas de traductores y Toledo? Bueno, hubo gente que posiblemente alguno de estos traductores pues estuviera también en contacto con traductores de otras escuelas, o que en una parte de su vida hiciera algún escarceo en otro sitio, pero como lo que estábamos comentando antes, como no son dos instituciones con un director, con una estructura ni nada, sino que son esfuerzos individuales, los contactos también eran o pudieron ser meramente individuales. Es decir, no había una relación, no podía haber una relación entre cosas tan dispersas como esfuerzos individuales. Entonces, posiblemente el conocimiento de que se estaban haciendo cosas parecidas sí llegaría a los oídos de unos y de otros, pero no creo que hubiera ninguna relación estable ni mucho menos concreta entre gente que estaba traduciendo aquí o gente como los Ibentibón que montaron un taller de traducción en Marsella. Es difícil. ¿Cuándo se toma conciencia de la importancia y de la influencia de las traducciones que se hacen en Toledo? Pues tiene su trascendencia en el siglo XII, por eso llega a tanta gente, en el siglo XII y XIII. Es muy difícil que en un mundo donde las comunicaciones son tan elementales, en muy pocos años llegue tanta cantidad de gente. Es decir, ahí sí hay una clara influencia. Hay otro momento posterior que es el del siglo XVI con la imprenta. El siglo XVI lo que hace es muchas de las obras traducidas en Toledo, divulgarlas a través de la imprenta, llevarlas a un buen número de bibliotecas. Y luego, bueno, pues posiblemente ahora, los siglos XIX, XX, ahora XXI, de reivindicación de ese viejo pasado. Es decir, son fases muy diferentes, pero en las que, bueno, más o menos se puede rastrear, y por diferentes motivos, ese valor y esa reivindicación de la escuela. ¿Y qué conclusiones sacarías?
pues que, como todo, que la riqueza, vamos, que la mezcla genera una riqueza cultural, eso es evidente. Es decir, que aquí cada vez que ha habido esas mezclas, y a lo mejor siempre han sido difíciles, nunca han sido sencillas, pero que en el fondo la mezcla de culturas, el conocimiento de culturas, siempre ha sido la base de la riqueza. Las culturas monolíticas son las que empobrecen, y que justo ese trasvase de conocimientos entre unos y otros es lo que al final genera conocimiento para todos. Pues a vosotros. Nació en Talavera y que vivió luego gran parte de su vida aquí en Toledo, que aparte de ser el que hizo la historia de España de Juan de Mariana, fue un polígrafo, es decir, fue un señor de conocimiento, de un saber humanístico impresionante. Hizo la historia de España, que la escribe a finales del XVI y ha seguido siendo, pues hasta finales del siglo XIX, la referencia básica para conocer la historia de España. El libro, vamos, clásico era el Mariana, no había otro. Y luego, aparte de eso, fue un gran economista. Aparte de historiador, fue un gran economista, fue un gran teólogo. Fue el primero que empezó a hablar aquí en España del tiranicidio y de la legitimidad del tiranicidio, por lo cual estuvo en la cárcel muchos años. Parece que no gustó mucho su idea. Y un personaje muy curioso y controvertido, porque era teólogo y revolucionario a la vez, historiador y economista, luego tenía vetas literarias, personaje con muchas facetas, muchas caras. Y aquí en este es el centro de estudios Juan de Mariana, sí. ¿Y qué es lo que desarrolláis? Nosotros aquí fundamentalmente nos dedicamos a todo lo que es la promoción de la cultura de la provincia de Toledo, es decir, todo lo que es creación de exposiciones y su itinerancia luego por pueblos, desarrollo de museos locales, gestión de museos locales y bueno, pues generar la vida necesaria para que una red de pequeños museos sobrevivan. Nos dedicamos a todo el tema de publicaciones, de investigación, de fomento de la creación artística, de becas, de un poco, bueno, pues todo lo que es la creación artística, literaria, histórica de la provincia, de los pueblos y demás, es lo que nosotros canalizamos desde aquí. Claro, habéis sido también impulsores de la nueva escuela de traductores. Nosotros, la Diputación forma parte como miembro del patronato universitario del origen de la escuela. Y en eso también me ha tocado alguna vez alguna otra cosa. Así estás tan ocupado, ¿no? Son muchas, porque al final son con cosas muy sencillas y cosas, pero que hay que hacerlas. Entonces, hay muchos pueblos, en la provincia de Toledo hay 204 pueblos, y entonces 204 ayuntamientos pidiendo cosas, aseguro que sí, no te aburres, no te da tiempo. Para empezar, ¿cómo va a ser las preguntas? ¿Vas a hacer actualizadas por Mari Carmen? ¿Cómo las vais a...? No sé, Lo digo por ¿cuál es la...? Si se graba el audio. Pero si a nosotros no nos grabas, ¿no? Bueno, algo hay que sacar, alguna imagen hay que sacar. Yo creía que a nosotros... Que no formaba parte. Yo creía que solamente grababas a Jesús. Tú tenías esa pregunta que... Sí. Empieza Carmen. Como estábamos hablando antes, la cultura que se traduce en Toledo viene de los griegos, en principio, Aristóteles, todo esto estaba en Constantinopla. ¿Cómo es que lo traen los árabes y no lo traen los cristianos directamente? Porque Constantinopla es cristiana. Bueno, todo este legado está en Oriente, no está en Constantinopla, es decir, está en todo lo que era el Imperio Bizantino, pero era la continuación del Imperio Romano en Oriente. Y los árabes lo que hacen es conquistar buena parte de este Imperio Bizantino, de este Imperio Romano de Oriente, y a la vez que conquistan es un pueblo que siempre se ha dicho que tiene poco propio, pero sabe asimilar muy bien. Y entonces asimiló muy bien todo el conocimiento que había en el mundo oriental, que no solamente era el bizantino, es decir, también se preocupó
por todos los conocimientos que había en el mundo persa, que también conquista, y a través del persa llegó a tener informaciones y obras muy interesantes de pensamiento hindú, de pensamiento incluso relacionado con el mundo más oriental, chino y demás. Entonces, todo eso confluye en el mundo islámico de Bagdad, la actual Jordania, Siria, en toda esa zona, que es el núcleo duro, por decirlo de alguna manera, del mundo islámico en la Alta Edad Media. Y eso es lo que viene aquí. ¿Por qué viene por el mundo islámico? Pues porque Al-Ándalus, es decir, España, era una provincia islámica. En principio era un emirato dependiente, luego ya se independiza, pero en principio formaba parte del mismo poder emanado desde Damasco, desde Bagdad y demás, que el resto del mundo islámico. Entonces era un conocimiento que teníamos aquí de primera mano, con la misma gente que lo estaba recogiendo allí, y había que tener en cuenta que, dado el tipo de religión que practica el mundo islámico, que hay que peregrinar a la Meca, es una religión muy móvil, propicia que haya mucha gente que fuera a Meca y por tanto entrar en contacto con gente muy diversa. Hay documentación sobre toledanos que en el siglo VIII, en el siglo IX, tardan 15 o 20 años para hacer ese viaje de peregrinación, y se tiran varios años viviendo en Egipto, viviendo en muchos otros sitios, hasta que llegan al lugar sagrado y vuelven también ocupando buena parte de su vida en este periplo tan antiguo. Entonces todo eso propició que llegara aquí relativamente pronto, y no llegó a través de Occidente por una simple cuestión, por la dificultad que había en el canal de trasvase de ideas entre dos mundos completamente opuestos. Es decir, por una parte, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente rompe prácticamente sus relaciones a la caída del Imperio Romano de Occidente. Son reinos que están continuamente en guerra con Bizancio. El mundo visigodo es un mundo en guerra con los bizantinos. Los bizantinos, al mando de Justiniano, conquistan Málaga, conquistan Almería, conquistan una serie de zonas hasta cerca de Albacete, y los bizantinos, los visigodos con Leovigildo, una guerra continua para echarlos. Una referencia, es un nuevo enemigo que tenemos ahí. Entonces, es otro de esos elementos que volvemos a decir, es un problema histórico de interpretación. ¿Por qué, siendo cristiano, no nos lo traen y no lo traen los árabes? Es decir, vuelve otra vez a descubrirse ese mismo problema. Es decir, por ser cristianos tendrían que ser más amigos, y no necesariamente era así. Las relaciones siempre eran mucho más complejas y mucho más sencillas a la vez de lo que nosotros imaginamos. Entonces, hay un mundo opuesto, que es el mundo bizantino. Los cruzados, cuando salen de Europa occidental, no hay ninguna cruzada que salga de Europa oriental, salen de Europa occidental, lo primero que hacen es tomar Constantinopla y arrasarla. Por algo sería, es decir, había unas malas relaciones, había una dificultad de las relaciones. El Papa de Roma no tenía poder sobre la Iglesia oriental, allí estaba el Patriarca de Alejandría, y todo eso en un mundo completamente al margen. Mientras que Al-Ándalus sí era parte integrante, consciente y coherente de ese mundo islámico, que tenía su centro neurálgico en Siria, Jordania, Persia, Irán y demás, pero que tenía sus provincias aquí. Y como inicio de todo ese proceso, ¿no está Alejandría anteriormente? Bueno, Alejandría es un magnífico proyecto helenístico que evidentemente forma parte de la historia, de la ciencia, de la tecnología, del saber en general humano, y por lo tanto sí puede estar en parte en el origen de algunos de los elementos que luego vamos a encontrar en la escuela, pero también es un elemento completamente opuesto, en el sentido de que evidentemente allí sí existió la Biblioteca de Alejandría, es decir, sí existió el edificio, sí existió la voluntad política, sí existió un programa cultural propio emanado desde el poder, cosa que aquí ya hemos venido comentando que nunca ocurrió. Entonces, son hitos por decirlo de alguna manera, la recopilación y asentamiento del saber humano, pero son esfuerzos o elementos completamente dispares y al margen unos de otros. Y antes hemos hablado del proyecto de Al-Mamud, ¿no? De todo ese proyecto cultural que tuvo. ¿Podrías volverlo a repetir o resumir un poquito? Sí, bueno, Al-Mamud, el califato de Córdoba había alcanzado un nivel cultural muy amplio, había alcanzado unas grandes cotas de prestigio en el mundo islámico, y bueno, pues en el año 1031 con la fitna desaparece.
España se divide en una serie, Al-Ándalus en este caso, se divide en una serie de pequeños reinos, que son los reinos de Taifa, de los cuales el hegemónico, el mayor, el que tenía más espacio y más posibilidades económicas era la Taifa toledana, el reino toledano. Al-Mamun, Yahya y Bendilnun, lo que intenta es dar prestigio a ese nuevo reino, es decir, él sabe que tiene que formar él hereda el reino, no es el primer monarca del reino Taifa, pero él es consciente de que es el reino mayor de Al-Ándalus y, por decirlo de alguna manera, el que intenta recuperar ese papel de prestigio del califato cordobés, que era ya un mito para todo el mundo islámico, es decir, era como una especie de paraíso en la mentalidad de muchos de la gente, de muchas de las personas de aquella época. ¿Cómo lo hace? Pues no lo hace ni con un proyecto arquitectónico, porque no hay posibilidades de hacer esos grandes proyectos arquitectónicos, aunque hace una reforma general de la ciudad de Toledo, sino que lo hace a través de un proyecto cultural, es decir, intenta emular a esos grandes protectores de las artes, de las ciencias, de las letras, como era Al-Mamun de Bagdad, que fue el encargado en Bagdad de construir la Bait al-Hikma, que es la Casa de la Sabiduría, otro de los grandes capítulos de reconocimiento y recopilación de toda la cultura de la época. Entonces, intenta hacer un proyecto similar con el fin, ya digo, de dotar de prestigio a su capital y con ello a su reino y con ello, lógicamente, a su persona, que era en definitiva lo que él iba buscando. Entonces se rodeó de una auténtica corte jurídica, de poetas, de arquitectos, de pensadores. Gracias a él, pues teníamos aquí en Toledo a Zarquiel haciendo todas sus mediciones de las tablas que utilizó en sus tablas toledanas, haciendo todos los cálculos y todos los trabajos necesarios para que funcionara el astrolabio, el azaceo universal, un montón de instrumentos que luego facilitaron la navegación en la Edad Media, por ejemplo, o que se rodeara de botánicos y que aquí hubiera un jardín botánico en Toledo para aclimatar plantas que traía de todo el mundo y que gracias a figuras como Ibn Wafid o Ibn Basal, pues estás en el origen de la farmacopea moderna europea, es decir, toda una serie de señores sin los cuales es imposible comprender luego la escuela de traductores medieval cristiana. Y es un poco ese mundo islámico todavía, ese mundo del prestigio del monarca, que en este caso es Al-Mamun, el que trata de afianzarlo en este proyecto cultural al-Mamuní, que ha llegado con datos muy sesgados hasta nuestros días y que sin embargo poco a poco está empezando a ser valorado en su justa dimensión. Es decir, el fenómeno cristiano de la escuela había ocultado otros fenómenos previos anteriores, la importancia dada a un fenómeno había ocultado la importancia de los precedentes. Y ahora, afortunadamente, no hay que restar ni un ápice de la importancia de la escuela cristiana, pero sí hay que empezar a valorar la importancia de los precedentes islámicos. ¿Qué similitudes tiene este proyecto con el que luego tuvo Alfonso X Sabio? ¿Similitudes y diferencias? Similitudes muchas, en el sentido de que era un proyecto de dar prestigio a un reino y, en definitiva, de dar prestigio al monarca que está sobre ese reino. Es decir, ideológicamente forma parte de un proyecto relativamente similar. Los medios y la época ya es diferente. Entonces, hay una semejanza en los fines propuestos y a una disparidad en los elementos alcanzados, puesto que cada uno tenía sus intereses, cada uno tenía... Alfonso X, por ejemplo, dirigió muchas sus actuaciones a la consolidación del castellano, mientras que Al-Mamun no tenía ningún problema lingüístico, ni tenía ningún problema con el Sacro Imperio Romano-Germánico, y Alfonso X sí, pero en origen la idea más o menos viene a ser la misma. Hay algunos intereses comunes y hay algunas obras que son continuación lo uno de lo otro, es decir, la fama de astrónomo de nuestro rey sabio sería, pues no hubiera podido llegar a nuestros días sin tener en cuenta todas las mediciones y todos los elementos anteriores de Zarquiel. Es decir, él en buena parte es continuador en algunos temas concretos, incluso personalmente él es continuador de algunas de esas mediciones del proyecto Al-Mamuní, pero nada más. Es decir, no existe una conciencia tampoco de que ha habido un proyecto previo que hay que continuar.
en eso tampoco parece que se pueda entrever ahí una voluntad política de continuación. ¿Cuántos libros llegó a haber en Toledo y dónde se localizaban? ¿Y si todavía siguen estando en los mismos lugares? Pues libros, teniendo en cuenta que los libros eran un elemento raro, carísimo, extraño a la población y demás, pues estamos hablando siempre de las grandes bibliotecas del mundo antiguo, y las grandes bibliotecas del mundo antiguo pues no tenían los ejemplares que puede tener una mediana biblioteca de una localidad de los alrededores de Madrid, ni mucho menos. Eran relativas almacenes bien dotados, pero con muy pocos libros. Las referencias que hay de la Biblioteca de Córdoba, que sí 200.000, que sí 400.000 volúmenes, realmente son cifras muy míticas, nunca constatables, es decir, no hay como tal ningún inventario que diga exactamente qué obras eran esas. También hay referencias en esa misma época que había ejército de 2 millones de personas. El estudio daba luego la referencia que eran 20 contra 12, es decir, la misma relación de libros nos puede dar también a comprender un poquitín la pauta de lo que realmente eran estas bibliotecas. ¿Dónde estarían? Pues posiblemente aquí en el Palacio Real habría alguna buena biblioteca, en algunas de las escuelas relacionadas con las mezquitas, con la mezquita Aljama habría buenas bibliotecas, y todo esto, bueno, pues son las que dieron origen a la escuela y dieron origen a una serie de traducciones que enseguida que se hacían normalmente empezaban a ser copiadas, pero también fundamentalmente a ser enviadas a todo el mundo. Es decir, que la gran obra de la escuela no era traducir y dejarlo en un armario. Afortunadamente la gran obra de la escuela fue traducir y enseguida mandarlo para París, para Bolonia, para Alemania, para Londres, para cualquier sitio donde hubiera interés por ese tipo de obra. Entonces, de época islámica, de los originales islámicos, no se ha conservado nada, porque igual que hasta el siglo XII, XIII, XIV, lo árabe seguía siendo una referencia básica y no molesta, y Alfonso X pues iba vestido a la manera árabe muchas veces, y sus palacios solamente hay inscripciones en lengua árabe, pues eso no lo podemos decir lo mismo de sus sucesores como Isabel la Católica o Carlos I o Felipe II. Es decir, cualquier cosa que sonara árabe o viera la letra árabe implicaba un problema incluso a veces inquisitorial. Entonces eso provocó que no se haya conservado ningún original árabe de los que dieron origen a las traducciones. Traducciones sí se han conservado muchas, y en Toledo la mejor biblioteca de esta época fue la de la Catedral, y en la Catedral Toledana siguen conservándose una buena parte de los libros traducidos entonces. Hay un número bastante importante de códices en los que se guardan algunos originales firmados por Gerardo de Cremona, por Hermann el Alemán, Hermann el Dálmata, Alejandro de Bat y todo ese grupo de traductores que vinieron a Toledo en los siglos XII-XIII. ¿Y de Avicena queda algo? De Avicena, sí, aquí que yo recuerde, porque tampoco soy un experto en la catedral ni en su biblioteca, hay 2 cánones de Avicena de los siglos XIII y XIV, que son, bueno, 2 libros fantásticos. Aparte, por lo que supone, es decir, estar ante el origen también de la medicina moderna en Europa, pues son libros hechos con una gracia y con un cuidado impresionante. Y de los libros de Alfonso X, las cantigas, las partidas, la historia de España. Estos eran elementos que no eran eclesiásticos, no eran filosóficos, estos eran elementos de la Biblioteca Real, y como parte integrante de la Biblioteca Real se conservan en la Biblioteca del Escorial. Entonces, las Cánticas de Santa María, todos estos libros están magníficamente custodiados en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Tú comentabas antes que la gran labor de la Escuela de Traductores fue que luego iban hacia Europa, ¿no? Rápidamente se transmitían a Europa. ¿Cuáles, a tu juicio, fueron los que más influencia tuvieron en todo el desarrollo posterior? Sin duda Aristóteles, es decir, la obra completa de Aristóteles. A Aristóteles se le conocía muy parcialmente, muy poquito, apenas sabía algunos comentarios, algún capítulo muy parcial de su obra, y entonces con la llegada de Aristóteles, que es el pensamiento griego más moderno, es decir, nos habíamos quedado aquí en Europa occidental, nos habíamos quedado con San Agustín y con Platón, y esa era nuestra cima. La llegada de Aristóteles propició una ruptura de la burbuja en la que estábamos culturalmente,
y entonces el cambio fue brutal. Es decir, la repercusión de Aristóteles y de los comentaristas aristotélicos, es decir, Averroes es un comentarista aristotélico, entonces todo lo que implicaba de modernidad la obra de Aristóteles, comentada además por gente tan moderna como Averroes, pues hizo cambiar un poco los pilares básicos de la civilización europea y sobre todo los de, bueno, pues inicialmente los de las grandes universidades, que fueron las que propiciaron ese cambio que dio lugar al Renacimiento. No hay que decir que el Renacimiento empieza aquí, pero sí hay que decir que sin la labor hecha en Toledo difícilmente el Renacimiento hubiera sido como al final fue, con esa preocupación humanística y con esa, bueno, preocupación por el hombre que ya empieza en la obra de Aristóteles. ¿Por qué finaliza la labor traductora? Porque se acaban los originales, porque se llega, es decir, como estábamos comentando algo, las bibliotecas no eran tan amplias como podemos comprender hoy o como podemos imaginarnos hoy a través de una biblioteca cualquiera de las nuestras, eran mucho más limitadas. Entonces, una vez que se van traduciendo todas esas obras, poco a poco, evidentemente, se va acabando el armario de originales, los más interesantes se traducen al principio y poco a poco va cayendo. Y también se debe a otro factor, y es que, como decía antes, Toledo es la primera gran ciudad que cae en manos de un reino castellano. Pero en el siglo XIII, Sevilla ya es castellana, Murcia es castellana, Córdoba ya cayó muchos años antes, es decir, se van incorporando nuevas bibliotecas, se van incorporando nuevos centros donde es posible también conocer esa cultura o todo lo que ahí había recogido. Entonces, por decirlo de alguna manera, va decayendo el nivel de la escuela por fenómenos tan lógicos como eso, es decir, de agotamiento por una parte de originales y porque ya va siendo posible encontrar esos originales o diferentes que no habían llegado a Toledo por cualquier motivo en otras muchas bibliotecas. Y el tema de, a lo mejor también puede ser que influyese, ¿no? El tema de que invertirlas al castellano y no sufrir luego una posterior traducción al latín, ¿eso quizá también influyó en que dejaran de difundirse por Europa? No, era más fácil para cualquier europeo traducir una obra del castellano al francés o al latín que del árabe, es decir, no era un problema, era simplemente bueno, un fenómeno distinto. En el siglo XIII hay una preocupación por el afianzamiento de los reinos cristianos. Los reinos cristianos son conscientes de su nuevo poder e intentan hacer unas monarquías fuertes, estables. No les sale absolutamente nada, pero lo intentan, y dentro de esos intentos pues está la consolidación del castellano, igual que en Alemania va a haber un intento de consolidación del alemán, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la Iglesia seguirá con su cultura latina, cada vez más la cultura laica irá en función de sus lenguas vernáculas diferentes, y bueno, el problema es distinto, es decir, es que los intereses son muy diferentes. En época del siglo XIII, en época de Alfonso X el Sabio, los intereses científicos, para hacer una buena investigación científica no hacía falta que estuviera vertido al latín. En castellano, para seguir haciendo investigación, se podía hacer perfectamente en castellano con las numeraciones arábicas y demás, y todo eso, bueno, pues provoca que los intereses sean diferentes y las lenguas sean diferentes. Pero tampoco hay que buscarle más trascendencia ni más rupturas en Europa. Es decir, Europa seguía, una vez roto el hielo en torno a ese 1100, la comunicación fue bastante más ágil de lo que podemos imaginarnos hoy. ¿Tú crees que este libro que se tradujo aquí en Toledo, de La Escala de Mahoma, influyó en Dante, en la Divina Comedia? De alguna manera, La Escala de Mahoma es una saga, es decir, forma parte de una saga de cuentos, de anécdotas, en las que está Divina Comedia, en las que está Calila Edimna, en las que hay toda una serie, bueno, de conocimientos que vienen desde el mundo asirio, del mundo bueno, persa y demás, y que, bueno, evidentemente es una de las fuentes de conocimiento que puede llevar a la Divina Comedia. Se murió. ¿Se habrá dado la vuelta por los dos lados? 90 minutos, voy a poner una nueva. Minuto. Das una... ¿Tienes prisa? No, yo ahora luego a las 2:20 así tengo que ir a otra película. Ya no podemos continuar. Yo quería que comentases... No, y hay días que... Hemos hablado
del tema de la importancia o sea, de que no fueron tantos judíos como se fueron, el tema de la expulsión de los judíos y el tema de la expulsión de los moriscos. ¿Cómo influyó? Vamos a preguntar desde el punto de vista de cómo influyó en todo. Voy a grabarte la pregunta, Alicia, y luego... Sí, espera un minuto. Voy a... Pero no sé si Antes de contestar, hacer una cosita para que yo pueda... Porque la verdad es que no se le da ninguna importancia al tema. A partir del momento o sea, el mundo árabe es que pierde totalmente protagonismo, ¿no? cae en el olvido. ¿Qué importancia tuvo el hecho de la expulsión de los judíos en Toledo? ¿Influyó en que terminasen también las traducciones por otro factor? No, realmente las traducciones habían acabado hacía ya bastante tiempo, es decir, ya lo que había de sorpresa ya había pasado. Fue una sorpresa que duró 200 años, no está mal, pero ya era excesiva. Y no, ya al final del siglo XV también hay que decir que la comunidad judía de Toledo ya estaba muy limitada, es decir, eran muchos años de persecuciones, de acoso religioso, de acoso social, y eso había propiciado que buena parte de la comunidad judía pues o bien se hubiera convertido o bien se hubiera ido. Es decir, lo que había era una importante comunidad de conversos en Toledo, eso sí que era real. Entonces, la expulsión de los judíos en 1492 realmente, bueno, pues afectó evidentemente a una parte de la población que tuvo que irse. Además era una población que ellos se sentían tan españoles como el vecino que se quedaba, es decir, no eran de otra religión, pero tan españoles como, tan castellanos en aquel momento, no españoles, eso es un fenómeno posterior, pero tan castellanos como los demás vecinos, y que, bueno, pues privó a la ciudad posiblemente de las clases rectoras de la comunidad judía. Es decir, el pobre, el hombre, es que no podía irse. Entonces, si había que convertirse, había que convertirse y poco más. El que realmente pudo irse, que era el que tenía el dinero o los contactos suficientes para poder irse, pues evidentemente fue el que pudo optar a esa expulsión, a esa migración. Y estamos hablando pues de una parte, ya digo, rectora de esta comunidad, rectoras pues tanto económicamente como desde el punto de vista religioso. Entonces, bueno, fue una importancia relativamente limitada. Es decir, tampoco Toledo tuvo problemas económicos o sociales por la expulsión, porque además coincide en una de las fases de mayor auge de la ciudad. Es decir, estamos en el inicio de lo que va a ser dentro de poco la capital imperial de Carlos V. Entonces es imposible ver una crisis donde lo único que vemos son fenómenos de crecimiento posteriormente. Es decir, si analizamos todos los datos económicos de vecinos, de padrones de la ciudad, la expulsión no marca un antes y después como si pudo ser en otros sitios. Toledo desde luego no. ¿Y los árabes cómo siguieron viviendo aquí en esta ciudad? Pues los árabes, tras la conquista de Toledo, la conquista de Toledo, siempre hablamos de conquista y es mentira. Toledo no se conquistó, Toledo se entregó, es decir, hubo un pacto. Y en ese pacto se firmó que la comunidad islámica podía mantenerse en la ciudad conservando sus mezquitas, conservando sus credos, conservando sus pertenencias y demás. Sin embargo, muy pronto eso empezó a ser incumplido, evidentemente por el poder más fuerte, que era el poder cristiano en ese momento, y poco a poco también se asiste a una huida bastante importante de lo que, bueno, pues de esta gente que era toledana, de estos árabes toledanos, que se van a lo que queda de Al-Ándalus y va quedando una población muy reducida, son los mudéjares, y cada vez se ve por el repliegue y los datos históricos que hay, que es una comunidad que va llegando muy reducida al final de la Edad Media. Es decir, si al principio se les reserva la antigua mezquita Al-Jama, lo que luego es la catedral, al año siguiente ya se van a la iglesia del Salvador, que era su mezquita Al-Jama. 100 años después ya esa es demasiado grande y van a otra más pequeña, hasta llegar a una mezquita de 40-50 metros cuadrados, por decirlo de alguna manera, pues evidencia que ese es un mundo que va desapareciendo. Sin embargo, luego hay otro momento de auge de la población islámica que coincide con la conquista de Granada.
y son todos los esclavos, toda la gente cautivos, o bien de Granada, o bien de Orán, de las batallas de Cardenal Cisneros en Orán y demás, que se traen al interior de la península ibérica. Son los moriscos, ya no son los mudéjares, son los moriscos, son otro problema. Y esos sí que dan un panorama completamente diferente. Es un mundo completamente diferente que pervive hasta el siglo XVII y que da lugar pues a una clase social de trabajadores muy poco cualificados, generalmente de artesanado o dedicados al cultivo en el que eran maestros en el manejo del agua y en el manejo de los huertos, esa imagen que tenemos hoy del agua islámica, de los huertos islámicos. Ellos la trajeron aquí y ahí sí que realmente parece ser que muchos de nuestros pueblos lo pasaron muy mal con la expulsión de los moriscos, porque expulsaron a su mano de obra. Y además ya coincidió que no ocurrió lo mismo que con los judíos, es decir, que no vino un periodo de bonanza, sino todo lo contrario, un periodo de crisis que es el de nuestro siglo de oro español, que culturalmente fue muy propicio, pero económicamente y socialmente fue un desastre. Entonces la expulsión de los moriscos ahí sí que fue para muchos de nuestros pueblos, no tanto para Toledo, que una ciudad que tenía más posibilidades que otra, pero para muchos de los pueblos de Castilla sí que fue realmente mucho más importante la expulsión de los moriscos, que era su mano de obra, que la expulsión de los judíos, que eran otros vecinos más. Oye, y una vez, llama la atención, ¿no?, que la cultura esta árabe, tan impresionante, una vez que se van de España parece que desaparece. ¿Cómo ves tú todo este proceso? Y si es así o es que no la conocemos y en realidad sigue teniendo parte de esa riqueza. Desaparece de nuestra mentalidad y desaparece hasta unos extremos en los que incluso, es decir, el problema del nuevo converso siempre a veces es mucho más duro que lo es de toda la vida. Entonces, frente a Francia, frente a Europa, frente a otros sitios donde no había que demostrar nada, aquí el pasado árabe pesaba como una losa, luego había que ser más antiárabe, había que ser el primero en el mundo antiárabe por excelencia. Entonces todo eso provocó, pues eso, en la época imperial, el que hubiera pues lo que en latín se llama una damnatio memoria, es decir, que hubiera un olvido absoluto decretado con el mundo islámico. De tal manera que en cosas tan tontas como nuestro propio vocabulario, si había dos posibilidades, se elegía la de raíz latina frente a la de raíz islámica. Es decir, aquí tradicionalmente en los pueblos antes era el albeitar y sin embargo ahora es el veterinario. Es decir, se pierde la palabra árabe en favor de una palabra de tradición cristiana por un simple problema siempre de aceptación de lo árabe como propio. Nunca se considera como propio y siempre se ha intentado que cualquier elemento que diera la más mínima sospecha, pues que no se llevase a tal fin. Hay anécdotas tan curiosas como, por ejemplo, Fernando III el Santo, todavía es de esta época en la que lo árabe, lo cristiano y lo judío pues forma parte del mismo fenómeno y no es hiriente, por decirlo de alguna manera. Entonces, Fernando III, cuando se entierra en la Catedral de Sevilla, él se entierra con un epitafio en latín, en árabe y en judío, en hebreo. Y luego en el siglo XV-XVI esta tumba es tapada para que no se viera en un rey castellano un mensaje en hebreo o en árabe. Solamente con la restauración en el principio del siglo se ha vuelto a sacar la idea inicial. Eso nos demuestra cómo el mundo árabe fue considerado como un elemento propio hasta el siglo XIII-XIV, ver cómo luego ya es un elemento no tan propio y cada vez más hostil, hasta que es un elemento que si alguien le viera en su casa con una viga en árabe y con un no sé qué, o hiciera la más mínima atención y tal, podría ser incluso objeto de investigación inquisitorial. Es decir, es que se pasa de la aceptación y de la utilización como norma y de la sorpresa a un fenómeno de ocultación que es el que ha provocado que hoy lleguemos con nuestra cultura antiárabe hasta nuestros días. Es curioso.